Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. Muchos están enojados. Otros están hasta la Otros abusan de lo que tienen. Y otros ya los conocemos. Se sirven con la cuchara grande. Es tiempo para un nuevo episodio de Hasta en la Cocina. Efectivamente, les abro las puertas de mi cocina para platicar un poquito sobre esos temas que me gusta compartir con todos ustedes. El día de hoy les voy a hablar sobre esta guerra arancelaria que existe entre Estados Unidos y China. Considero aquí que es un juego de poder con consecuencias globales y que desde pasadas administraciones de Estados Unidos, esta relación comercial considero que se está quebrando poco a poco. No hay que olvidar que en el caso del gobierno de Trump, desde su primera administración, se desató esta guerra arancelaria con China y sobre todo aquí el mundo ha sido testigo de este enfrentamiento económico que trasciende el comercio para convertirse en una lucha por la supremacía tecnológica, la lucha geopolítica y sobre todo financiera. Así que si te interesa este tema, te invito a quedarte y si eres nuevo, suscríbete a este canal y sobre todo activa esa campana para que te enteres de las publicaciones que hacemos aquí en CR. También quiero comentarte que, CR carece de patrocinio, así que si quieres financiarnos y pues te nace, pues si valoras este trabajo que hacemos, en la descripción del video viene cómo puedes hacerlo. O en su efecto, suscríbete a X. Así sería otra manera de que puedes apoyar este medio independiente que es CR. Ya empezando con este tema, la verdad, lo que comenzó como una serie de aranceles impuestos a productos chinos, justificado por estas prácticas comerciales desleales y un déficit comercial abrumador, esto ha evolucionado en una confrontación estructural que redefine las cadenas de suministro globales y pone, por supuesto, en jaque la estabilidad económica mundial. Vamos a recapitular desde abril del 2025, cuando Trump regresó a la Casa Blanca y donde estas negociaciones con China han retomado protagonismo y sobre todo marcada por estos aranceles de hasta el 145% sobre importaciones chinas. Estas respuestas retaliatorias de Beijing y este delicado equilibrio entre la presión económica y sobre todo el diálogo. Lo importante de este análisis que les estoy compartiendo, se va a examinar lo que son los orígenes, los pros y contras de estas medidas y sobre todo profundizar sus implicaciones y analizar si detrás de esta retórica beligerante se esconden manipulaciones para beneficiar a unos pocos en los mercados bursátiles globales. No sé si se han dado cuenta. Iniciaré con estos orígenes y trayectoria de la guerra arancelaria. Es importante este punto porque si nos remontamos a dicha guerra que inició en marzo desde el 2018, cuando Trump impuso aranceles del 25% sobre el acero y el 10% sobre el aluminio importados de China, por supuesto, esto citó preocupaciones de seguridad nacional, y un déficit comercial que alcanzó los 14,000 millones de dólares en el 2017. Esto según datos del US Census Bureau. China, por supuesto, respondió rápidamente con aranceles sobre 128 productos estadounidenses, incluidos lo que fue la soya, la carne de cerdo y sobre todo los aviones, por un valor de 3,000 millones de dólares. Se supo que a lo largo del 2018 y 2019 esta escalada fue vertiginosa. Estados Unidos grabó bienes chinos por un total de 550,000 millones de dólares, mientras China retalió con aranceles sobre 185,000 millones de dólares en productos estadounidenses, afectando sectores agrícolas, energéticos y manufactureros. Y fue este enero del 2020 donde hubo un acuerdo comercial, se puede decir de fase 1, entre ambas potencias, y esto suavizó las tensiones con China, comprometiéndose a comprar 200,000 millones de dólares adicionales en bienes estadounidenses, y en el caso de Estados Unidos reduciendo algunos aranceles.
Sin embargo, estas disputas estructurales, como fue el robo de propiedad intelectual, subsidios a empresas estatales chinas y acceso a mercados, pues permanecieron sin resolver. Se supo que durante la administración de Biden, los aranceles se mantuvieron en gran medida, aunque con un enfoque más multilateral para presionar a China. Con el regreso de Trump ya en este año, la guerra arancelaria ha alcanzado un nuevo clímax. En abril, esta administración impuso aranceles del 125% hasta el 145% sobre una amplia gama de importaciones chinas, que van desde textiles hasta componentes electrónicos, como parte de una estrategia para forzar a China a negociar y fomentar la repatriación de manufactura a Estados Unidos. Esto de acuerdo al informe de este medio que se llama Político, del 17 de abril de este año. Trump reveló que las conversaciones con China estaban en marcha, con la posibilidad de un acuerdo en 3 a 4 semanas, aunque no se confirmó diálogos directos con el presidente Xi Jinping, ¿no? China, por su parte, ha respondido con aranceles del 125% sobre productos estadounidenses, lo que fueron también restricciones burocráticas e importaciones agrícolas y energéticas, y la suspensión de entregas de aviones Boeing, según Reuters en su publicación de este mes de abril de este año, ¿no? Además, aquí se afirmó que China instó a Trump a abandonar el chantaje y negociar de manera constructiva, subrayando que no hay ganadores en una guerra comercial. Ahora, ya entendiendo un poquito toda esta situación, vayamos a los pros de estas medidas arancelarias y la repatriación de manufactura. Aquí los aranceles han catalizado inversiones en la industria estadounidense. Por ejemplo, el Chips and Science Act del 2022, combinado con la presión arancelaria, ha llevado a empresas como la TSMC, por sus siglas. Les voy a mencionar qué es esta empresa. Bueno, esta empresa de Taiwán, que se llama Semiconductor Manufacturing Company, es la empresa más grande del mundo, que está dedicada exclusivamente a la fabricación de semiconductores por contrato. Es decir, no diseña sus propios chips como lo hace Intel o AMD, sino que fabrica chips que otras empresas diseñan. Por eso se le conoce como un foundry o fábrica por encargo. Entonces, regresando a este tema de los chips, lo que es el Science Act del 2022, donde destaca que la presión arancelaria ha creado en esta empresa que les acabo de mencionar de tal envergadura, que es la TSMC, a comprometer más de 100,000 millones de dólares en plantas de semiconductores ahí en Arizona, de acuerdo al Financial Times. Y esto promete crear miles de empleos y reducir la dependencia de Asia para chips críticos. Este sector donde China y Taiwán, que ellos dominan el 90% de la producción global, Ahora, si observamos este punto de la presión geopolítica efectiva, los aranceles sí ya forzaron a China a sentarse en la mesa de negociación, como lo reportó mismo Trump, ¿no? O sea, ya hay conversaciones, se está tratando de llegar a un arreglo, pero pues obviamente aquí la disposición de Beijing a dialogar, aunque con esa condición de que Estados Unidos modere su enfoque coercitivo, esta presión también pues ha llevado a China a buscar aliados alternativos, como Vietnam y Malasia, lo que podría fragmentar su influencia en Asia. Ahora, los aranceles también han acompañado medidas para combatir la transferencia forzada de tecnología a empresas chinas, un problema que, según un informe de la Oficina de Representantes Comerciales de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, la USTR, en el 2018, cuesta a empresas estadounidenses entre 2.025 y 600.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, se aplicaron restricciones a exportaciones de tecnología avanzada como los chips de 7 nanómetros, lo que ha limitado el acceso de China a herramientas clave. Ahora, si observamos la diversificación de cadenas de suministro, aquí la incertidumbre arancelaria ha incentivado a empresas a diversificar sus operaciones fuera de China.
Países como la India y por supuesto México, que han visto un aumento en inversiones manufactureras, de acuerdo a Bloomberg. Ahora veamos los contras de estas medidas arancelarias y la carga para los consumidores. Estos aranceles han elevado los precios de bienes importados, desde ropa hasta electrónica. Un estudio del Peterson Institute for International Economics del 2020 estimó que los aranceles del 2018 al 2019 costaron a los hogares estadounidenses $1.300 anuales en promedio, un impacto que persiste en el 2025 con estos nuevos aranceles, de acuerdo a Reuters. La incertidumbre ha paralizado expansiones en países como Japón y Malasia, donde TSMC, esta empresa que les platiqué, e Intel han pausado proyectos debido a la escasa demanda de chips maduros y los riesgos arancelarios, según Nikkei Asia. Esto amenaza, por supuesto, la estabilidad de la industria tecnológica global. Pero si observamos la retaliación de China, las medidas de Beijing como aranceles del 125% y restricciones a importaciones agrícolas han devastado a sectores estadounidenses. Las exportaciones aquí, por citar soya y carne de cerdo a China, cayeron un 20% en el 2024. Esto de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, afectando, por supuesto, a comunidades rurales. Ahora, si observamos esta aceleración de la autarquía china, obviamente aquí les voy a decir, para los que no entienden este modelo económico, les explico brevemente, ¿no? Este desarrollo autárquico es un modelo económico en el que un país o región busca autosuficiencia, es decir, intenta no depender del comercio exterior ni de otros países para su crecimiento y bienestar. Aquí el objetivo es producir internamente todo lo que se necesita, desde alimentos hasta tecnología, y así evitar influencias externas, ¿no? Bueno, pues ya entendido este concepto, lo que es la aceleración de la autarquía china, como lo advirtió Pat Gelsinger, que es ex CEO de Intel, en 2023 él mencionó que las restricciones excesivas podrían impulsar la autosuficiencia de China en semiconductores. Y el caso del Semiconductor Manufacturing International Corporation, por sus siglas SMIC chino, que es esta empresa más grande de China dedicada a la fabricación de chips, lo que son los semiconductores, que es como el equivalente chino del TSMC de Taiwán o Intel en Estados Unidos. Ellos son el mayor fabricante chino y que ha avanzado en nodos de 7 nanómetros. Y Huawei ha desarrollado chips propios, reduciendo esa dependencia de Intel y Qualcomm, que obtienen el 27% y 20% de sus ingresos de China respectivamente. Ahora, aquí vayamos al impacto en los aliados. Estos aranceles impuestos por Trump han generado fricciones con aliados como la Unión Europea y Japón, que enfrentan aranceles del 10% al 20% sobre sus exportaciones a Estados Unidos, de acuerdo al Financial Times. Y esto debilita la cohesión multilateral para contrarrestar a China. Ahora, yo les pregunto, ¿existe una manipulación de mercados bursátiles con esas acciones arancelarias del gobierno de Trump? Si bien aquí no hay una evidencia concluyente de una conspiración orquestada, pero sí sugieren ciertos patrones, que es la volatilidad generada por los aranceles, donde beneficia a actores específicos. Es decir, la volatilidad como oportunidad. Estos anuncios de aranceles, como los de abril de este año, han causado fluctuaciones significativas en índices como el CIP 500, el Nasdaq y lo que es el Hang Seng. Por ejemplo, la exención temporal de aranceles sobre electrónica y semiconductores reportada en un post, que fue el 12 de abril de este año, disparó las acciones de Apple, casualmente, más 5%, Nvidia, más 7%, e Intel, más 4%. Esto fue en un solo día. Esto de acuerdo a los datos de Bloomberg. Ahora, esta volatilidad crea oportunidades para fondos de cobertura y especuladores con acceso a información privilegiada, quienes pueden anticipar anuncios clave. Ahora, aquí la narrativa política y los mercados. Trump ha utilizado los aranceles como una herramienta de comunicación política, generando titulares que refuerzan su imagen de defensor de la economía estadounidense.
Declaraciones como la del 17 de abril de este año, sugiriendo un posible acuerdo con China, da la casualidad que elevaron temporalmente los mercados, como el Dow Jones subiendo un 2% en una semana, de acuerdo a Reuters. Aquí, sin embargo, la falta de avances concretos sugiere que estas declaraciones podrían estar diseñadas para estabilizar mercados o generar confianza en sectores específicos, por lo que aquí quiero hablarles sobre intereses corporativos. Estas grandes tecnológicas como Intel han adoptado una postura ambivalente. Por ejemplo, en 2023 lo que es Pat Gelsinger defendió la venta de chips a China para maximizar ingresos, mientras apoyaba el Chip Act para obtener subsidios de $8.500 millones, eso conforme al Wall Street Journal. Esta dualidad sugiere que algunas empresas buscan beneficiarse tanto del mercado chino como de las políticas de Estados Unidos, lo que podría interpretarse como un intento de capitalizar la guerra arancelaria. Ahora, vayamos al tema de la falta de transparencia. Esta opacidad en las negociaciones entre Washington y Beijing, combinada con la retórica de Trump, alimenta especulaciones sobre agendas ocultas. Por ejemplo, un post en X del 23 de abril donde se afirmó que Trump planeaba reducir sustancialmente los aranceles, pues generó un repunte en acciones de empresas con exposición a China, como fue Tesla y Qualcomm. Sin embargo, aquí la ausencia de confirmación oficial sugiere que estas filtraciones podrían ser tácticas para manipular el sentimiento del mercado. A pesar de estos indicios, la guerra arancelaria parece responder más a objetivos estratégicos a largo plazo, como contener el ascenso tecnológico de China y aquí reconfigurar las cadenas de suministro, que a un esquema puramente especulativo. Los aranceles han incentivado inversiones en Estados Unidos, pero también han fortalecido la determinación de China para desarrollar su propia industria de semiconductores. Por ejemplo, SMIC y Huawei han reducido su dependencia de chips estadounidenses y China ha invertido $150.000 millones en su sector de semiconductores desde el 2020. Esto de acuerdo a Nikkei Asia. Además, esta volatilidad bursátil no beneficia exclusivamente a leads, también genera pérdidas significativas para inversores minoristas y fondos de pensiones expuestos a sectores afectados como en la agricultura y la tecnología. Si nos vamos a las implicaciones a profundidad, esta guerra arancelaria ha redefinido el comercio global, pero sus consecuencias van más allá de lo económico. En el ámbito tecnológico, esta carrera por la supremacía en semiconductores e inteligencia artificial se han intensificado. Estados Unidos ha restringido el acceso de China a herramientas de litografía avanzadas, como son las de ASML, y software de diseño de chips, pero esto ha acelerado también los esfuerzos de Beijing para desarrollar alternativas propias, esto de acuerdo a Bloomberg. China, por ejemplo, ha triplicado su inversión en OnePlus D para semiconductores, lo que podría permitirle alcanzar la paridad tecnológica en nodos de 5 nanómetros para 2030. Ahora, geopolíticamente hablando de este tema, los aranceles sí han fragmentado las alianzas globales, mientras Trump presiona a aliados como Japón y la Unión Europea con estos aranceles. China ha fortalecido lazos con el sudeste asiático y África, posicionándose como un líder en el sur global. Esto complica los esfuerzos de Estados Unidos para aislar a China, como señaló lo que es Foreign Policy. Además, aquí la guerra arancelaria ha exacerbado las tensiones internas en ambos países. En Estados Unidos, los agricultores enfrentan pérdidas por la caída de exportaciones, mientras en China el aumento de precios de bienes importados ha generado descontento entre la clase media. Aquí lo que se puede concluir es lo siguiente, y es muy importante, porque esta guerra arancelaria entre Estados Unidos y China es un enfrentamiento multidimensional que combina ambiciones económicas, tecnológicas y geopolíticas. Los aranceles han logrado repatriar manufactura y presionar a China para negociar, pero a un costo elevado para consumidores, cadenas de suministro y aliados. La sospecha de manipulación bursátil, aunque posible, dada la volatilidad generada,
carece de evidencia definitiva, pero parece secundaria frente a esos objetivos estratégicos de ambas potencias. En este juego de alto riesgo, lo que es el mundo sí enfrenta un futuro incierto, donde este equilibrio entre cooperación y confrontación determinará la estabilidad económica global. Mientras Washington y Beijing van al borde del abismo, el resto del mundo aguarda, consciente de que cada movimiento puede redibujar las líneas del poder. Esa es la situación. Yo así lo veo, o sea, es una lucha de poder. Así de sencillo, económico, por supuesto. ¿Ok? Bueno, pues llego al final de esta transmisión de Hasta en la Cocina. Es muy importante que dejen sus comentarios, sobre todo dejen su like y compartan estos videos, ¿ok? Bueno, cuídense mucho y nos vemos nuevamente aquí en Hasta en la Cocina. Bye bye. Conciencia Radio TV.